En las gélidas planicies del norte de Francia y Bélgica, durante la noche del 24 de diciembre del año 1914, ocurrió uno de los acontecimientos más hermosos, inverosímiles y conmovedores de toda la historia de la humanidad. 50 kilómetros al sur de la ciudad belga de Ypres, la Primera Guerra Mundial cumplía apenas 5 meses de haber comenzado. Lo que los políticos y generales habían prometido que sería un conflicto breve y glorioso que terminaría antes de la caída de las hojas del otoño, se había transformado en una carnicería sangrienta de barro, alambre de espino y trincheras heladas. A lo largo del frente occidental, miles de jóvenes británicos, franceses y alemanes permanecían sepultados en fangosos pozos de barro, separados únicamente por una franja de tierra de nadie de escasos 30 metros de anchura. El odio, el miedo y las órdenes estrictas de los altos mandos dictaban disparar a matar a cualquier sombra que se moviera al otro lado de la trinchera. Sin embargo, en esa Nochebuena de 1914, algo milagroso, casi sobrenatural, comenzó a suceder entre las tinieblas de la noche. Desde las posiciones alemanas, los soldados británicos comenzaron a divisar pequeñas luces parpadeantes que se encendían una a una sobre los parapetos de tierra. Eran pequeños árboles de Navidad decorados con velas que los soldados germanos habían recibido como paquete de felicitación desde sus hogares. Segundos después, el silencio de la noche fue sacudido por una melodía entonada en alemán por los combatientes enemigo, el villancico Noche de Paz. Al escuchar las notas familiares atravesar la gélida niebla del campo de batalla, las tropas británicas no respondieron con fuego de ametralladora, sino uniendo sus voces en inglés para cantar la misma melodía. En cuestión de minutos, las armas enmudecieron por completo a lo largo de decenas de kilómetros de frente. Y al despuntar el alba de la mañana de Navidad, sin que existiera un pacto previo ni la autorización de un solo general, hombres que pocas horas antes intentaban matarse mutuamente salieron de sus trincheras con las manos en alto. Caminaron desarmados hacia la tierra de nadie para abrazarse, intercambiar tabaco, fotos familiares y raciones de comida. Y entonces, en medio de aquel desierto de barro y alambre de espino donde reinaba la muerte, alguien sacó un balón de fútbol. Aquel partido improvisado sobre la nieve no fue un simple juego, fue el mayor acto de rebelión poética, fraternidad y esperanza que el deporte rey haya regalado jamás al mundo. ¿De qué manera un balón de cuero fue capaz de detener una guerra mundial durante 48 horas mágicas? ¿Quiénes fueron los futbolistas profesionales que combatieron en las trincheras y que impulsaron este momento de concordia? ¿Y por qué los altos mandos militares de ambos bandos intentaron borrar este hito de los libros de historia oficial? En este viaje a uno de los capítulos más conmovedores de la historia del fútbol y de la humanidad, analizaremos las cartas inéditas de los soldados, las crónicas de la época y el poder transformador del deporte sobre el alma humana. Para comprender la magnitud de lo ocurrido en la tregua de Navidad, debemos adentrarnos en la mentalidad de los jóvenes de 1914, y en el papel fundamental que el fútbol jugaba en la sociedad europea de la época. A principios del siglo XX, el fútbol moderno vivía una época de expansión explosiva en el Reino Unido y en todo el continente europeo. Tanto en las fábricas inglesas como en los clubes de Alemania y Bélgica, el fútbol era el lenguaje universal de la clase trabajadora. Muchos de los jóvenes que acudieron voluntariamente a alistarse en el ejército al estallar la guerra en agosto de 1914 eran futbolistas apasionados, aficionados abnegados o incluso jugadores profesionales. De hecho, en Inglaterra, ante la llamada a las armas del gobierno, se llegó a crear un regimiento militar completo formado por futbolistas, árbitros y aficionados del campeonato inglés, el célebre 17º Batallón de la Brigada de Futbolistas. Atletas profesionales de equipos como el Heart of Midlothian de Escocia, el Leyton Orient o el West Ham United cambiaron las botas de tacos y los estadios abarrotados por el uniforme militar y la bayoneta. Para estos jóvenes, el fútbol no era solo un pasatiempo. Era un pilar de su identidad, un símbolo de juego limpio, deportividad y trabajo en equipo. Sin embargo, al llegar al frente occidental, la dura realidad de la guerra moderna destruyó de golpe todas las fantasías de gloria. El invierno de 1914 fue desgarradoramente frío en el norte de Europa. Las trincheras se inundaban de agua congelada, que provocaba la temida enfermedad del pie de trinchera, las raciones de comida se escaseaban, y el bombardeo incesante de la artillería sumió a los soldados en un estado de agotamiento psicológico extremo. A pocos metros de distancia, atrapados en la misma miseria, los soldados alemanes sufrían exactamente el mismo infierno. A pesar de la propaganda oficial que pintaba al enemigo como un monstruo desalmado, los hombres en la primera línea de fuego comenzaron a darse cuenta de que al otro lado de la trinchera había jóvenes con sus mismos miedos, sus mismas profesiones civiles y sus mismas ganas de regresar a casa con sus familias. Ese sentimiento de humanidad compartida fue el caldo de cultivo que permitió el milagro de la Nochebuena.
Tras el canto conjunto de villancicos durante la noche, la mañana de Navidad del 25 de diciembre trajo consigo una niebla densa que cubría los cadáveres insepultos tirados en la tierra de nadie. Los primeros soldados británicos y alemanes que se asomaron temerosos por encima de los sacos de tierra, vieron que el enemigo no sostenía sus fusiles. Poco a poco, con cautela infinita, hombres de ambos bandos comenzaron a trepar fuera de las trincheras. Se encontraron en mitad del terreno neutral, una franja de tierra devastada por los proyectiles. Lo que comenzó como una tregua tácita para dar sepultura digna a los compañeros caídos se convirtió rápidamente en un encuentro festivo y fraternal. Los soldados estrecharon sus manos, compartieron cigarros, lata de carne conservada, botellas de coñac y fotos de sus esposas e hijos. Descubrieron con asombro que muchos soldados alemanes habían trabajado como camareros, barberos o comerciantes en Londres antes de la guerra, y hablaban un inglés fluido. Y fue en ese ambiente de camaradería inverosímil cuando surgió la chispa del deporte. Según el testimonio epistolar del capitán inglés Robert Hamilton y del teniente alemán Johannes Niemann, alguien del bando británico o alemán lanzó una pelota de fútbol improvisada a la tierra de nadie. En algunas zonas del frente la pelota era un verdadero balón de cuero traído por algún soldado desde Inglaterra. En otras secciones, era una simple lata de conservas vacía o un trapo de tela enrollado con hilo. No hicieron falta porterías reglamentarias, líneas de cal ni árbitros con silbatos. Los soldados clavaron sus gorras militares y sus cascos de acero sobre la nieve para delimitar los postes de los arcos. En cuestión de minutos, decenas de hombres vestidores con capotes militares grises y caquis corrían risueños tras el balón, olvidando por completo que pertenecían a ejércitos enemigos. Aquel partido de fútbol se jugó sobre un terreno impracticable, repleto de cráteres de bombas, charcos helados y barro congelado. Sin embargo, para aquellos jóvenes que llevaban meses sufriendo el horror del fuego de artillería, correr tras el balón representó con acento agudo una liberación absoluta, un regreso instantáneo a la inocencia de sus vidas pasadas. El teniente alemán Johannes Niemann escribió más tarde en su diario personal: un soldado británico apareció con una pelota de fútbol y de inmediato comenzó un partido de verdad. Marcamos los goles con nuestros cascos. Las reglas eran muy sencillas, no había árbitro, y el juego se desarrolló en un espíritu de absoluta caballerosidad y deportividad. Jugamos con tanto entusiasmo que el frío desapareció por completo. Las crónicas de la época y los diarios de combate británicos registran que el partido improvisado terminó con un marcador favorable para el bando alemán de 3-2. No hubo patadas a destiempo, ni rencores ni agresiones. Durante 90 minutos mágicos, la competencia deportiva sustituyó por completo a la barbarie bélica. Por un breve instante en la historia, el fútbol demostró ser una fuerza espiritual más poderosa que toda la maquinaria propagandística e industrial de los grandes imperios europeos. Sin embargo, la tregua y el partido de fútbol no fueron bien recibidos por los altos mandos militares que permanecían a salvo en sus lujosos cuarteles generales a decenas de kilómetros del frente. Cuando las noticias y las fotografías de soldados británicos y alemanes jugando al fútbol llegaron a los periódicos de Londres y Berlín, los generales montaron en cólera. Para el mariscal británico John French y el mando supremo alemán, la tregua era vista como un acto de alta traición y motín indonable, que amenazaba con destruir la disciplina y la voluntad de combatir de sus tropas. De inmediato, se emitieron órdenes estrictas que prohibían bajo pena de fusilamiento cualquier tipo de fraternización con el enemigo en el futuro. En la Navidad de 1915, al año siguiente, los generales ordenaron bombardeos masivos de artillería durante la Nochebuena para asegurarse de que nadie intentara repetir el milagro de 1914. Las tropas que habían participado en la tregua fueron progresivamente rotadas y enviadas a sectores más sangrientos del frente para evitar que el espíritu de paz se propagara. A pesar de los intentos de las autoridades militares por censurar y borrar la historia, las cartas escritas por los propios soldados a sus familias en Inglaterra y Alemania llegaron a las prensas locales. El periódico The Times y el Daily Mirror publicaron fotografías reales de los partidos de fútbol y de los soldados abrazados en la tierra de nadie, inmortalizando el suceso para siempre en la memoria colectiva del mundo. Muchos de los hombres que sonrieron y jugaron al fútbol en aquella helada mañana de Navidad de 1914 no sobrevivieron para ver el final de la guerra en 1918. Aquel glorioso paréntesis de paz en la tierra de nadie demostró la fragilidad de las fronteras humanas cuando los pueblos se encuentran cara a cara a través del deporte. En el año 2014, al cumplirse el centenario de la tregua de Navidad, la UEFA y la Federación Inglesa de Fútbol erigieron un monumento conmemorativo en el sitio exacto de las trincheras en Flanders, Bélgica.
Una escultura que representa un balón de fútbol descansando sobre una estructura de hierro oxidado recuerda a los visitantes que el deporte rey fue capaz de encender una luz de esperanza en el rincón más oscuro de la historia europea. La lección que nos dejó el partido de la tregua de Navidad permanece hoy más vigente que nunca. Nos enseña que detrás de los colores, los uniformes, las banderas y los himnos, todos los seres humanos compartimos las mismas pasiones y la misma necesidad fundamental de paz y empatía. Demuestra que el fútbol no es solo un negocio o un espectáculo de entretenimiento masivo, sino un lenguaje universal que tiene el poder de derribar murallas, unir a comunidades divididas y sanar las heridas más profundas del alma humana. Aquel balón que rodó sobre el barro de Flandes en 1914 sigue rodando hoy en día como un testimonio eterno de que la humanidad y el juego limpio siempre prevalecerán sobre el odio. Y con el eco de las risas y el bote de aquel balón de cuero apagándose sobre la nieve de Flandes en 1914, llegamos al término de nuestro apasionante recorrido de hoy. La historia del partido de fútbol en la tregua de Navidad no es solo una anécdota de la Primera Guerra Mundial, es una lección sublime sobre la capacidad del deporte para unir a la humanidad en los momentos de mayor oscuridad. Nos resulta profundamente conmovedor pensar cómo un simple juego de fútbol fue capaz de detener una guerra continental, y recordarles a miles de jóvenes que el hombre que tenían enfrente no era un enemigo odioso, sino un hermano con sus mismos sueños. Queremos ver en la historia bélica solo la victoria y la estrategia militar, pero la realidad nos demuestra que los actos más valientes son aquellos donde los hombres deciden deponer las armas para abrazarse a través de un balón. Las llanuras de Flandes en Bélgica permanecen hoy en día como un santuario de paz que custodiará por siempre el recuerdo de la noche en que el fútbol derrotó al odio. En Mundo Curioso nos apasiona explorar estos capítulos intensos, hermosos e inolvidables del deporte y de la historia humana, porque nos demuestran que para comprender el poder transformador de nuestras pasiones, debemos atrevernos a recordar las historias donde la fraternidad se impuso sobre la violencia. Y ahora, mis queridos exploradores de la historia y el deporte, la palabra es completamente vuestra. ¿Conocíais la increíble historia del partido de fútbol jugado en la tierra de nadie durante la tregua de Navidad? ¿Qué es lo que más os impacta de la valentía de esos soldados para salir de las trincheras desarmados? ¿Creéis que el fútbol conserva hoy esa misma capacidad para unir a pueblos enfrentados? Dejadme absolutamente todas vuestras reflexiones, hipótesis y comentarios en la sección de abajo. Ya sabéis que me encanta leeros a todos, responder a vuestros mensajes y participar en los apasionantes debates que organizamos en nuestra comunidad de mentes inquietas. Aprovechad este momento para proponerme el tema de nuestras próximas expediciones. ¿Queréis que viajemos a las historias más épicas y desconocidas de la Copa del Mundo de fútbol? ¿Preferís que exploremos los mayores mitos y hazañas de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, o que nos adentremos en las rivalidades deportivas más intensas de la historia? Vosotros elegís el rumbo de nuestro canal. Si habéis disfrutado de este viaje fascinante a las tripas de la historia deportiva y humana, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un pequeño detalle que a vosotros no os cuesta nada, pero que a nosotros nos brinda un apoyo enorme para que el algoritmo siga recomendando nuestro trabajo de investigación a miles de apasionados de la divulgación en todo el mundo. Y si todavía no formas parte de la gran familia de Mundo Curioso, no lo pienses más. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún estreno. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o con cualquier persona a la que le entusiasmen el fútbol, la historia militar y las reflexiones más hermosas sobre la paz. Seguro que les encantará descubrir la historia de la tregua del balón. Muchísimas gracias de todo corazón por dedicarme vuestro tiempo, por vuestro apoyo constante en cada programa, y por mantener siempre encendida esa chispa inagotable de la curiosidad que nos impulsa a seguir explorando los grandes enigmas de la Tierra y de la historia humana. Cuidaos mucho, no dejéis nunca de haceros preguntas. Y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Curioso. Hasta la próxima.